Bien, hermanos, continuamos con la serie de mensajes sobre el libro de Apocalipsis. Eh, Tengo varios propósitos. De hecho, cada mensaje, cada sermón tiene un propósito específico y el propósito parte, por supuesto, del tema o del énfasis de las enseñanzas del texto, pero hay un propósito general y es que ustedes se enamoren del libro de Apocalipsis, los que no se han enamorado del libro de Apocalipsis. Y más allá de eso, que se enamoren de toda la Biblia, porque toda ella es palabra de Dios, inspirada por Él, y es útil, dice, para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, la mujer también, ahí está hablando desde el punto de vista genérico, por supuesto, de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Dice, sea perfecto, sea maduro, sea completo. Entonces, si tenemos nuestra Biblia completa, gracias al Señor y a todas las personas que ha usado a lo largo de la historia, para que hoy nosotros podamos tener acceso a su palabra de una manera tremenda como nunca antes. ¿Recuerdan las Biblias de bolsillo, verdad? O los Nuevos Testamentos de bolsillo. Todavía se siguen usando porque en algunos contextos, por supuesto, siguen siendo necesarios, pero aquí yo tengo ahora mi Nuevo Testamento de bolsillo. Eso es una bendición. Porque esto que usted lo lleva a todo lugar, porque aquí prácticamente lo tiene todo, tiene su cámara, tiene sus archivos, sus notas, es su teléfono, conexión a internet para tantas cosas, pues ahí usted tiene también la Biblia. Y es un gozo, es un privilegio, pero es para que realmente nos acerquemos a su palabra y nos enamoremos de toda la palabra de Dios, incluyendo el libro de Apocalipsis, temido por algunos, rechazado por otros, pero es el libro que da conclusión al canon, a la revelación de Dios, por lo tanto tiene mucho que decir al pueblo de Dios. Ese es mi gran incentivo para ustedes, que se enamoren de este libro, por difícil que les pueda parecer. Estamos entonces en el capítulo 6 de Apocalipsis. Hoy vamos a abarcar una porción más extensa porque no queremos, la idea no es hacer un estudio minucioso del libro y no alargar demasiado la serie, porque es un libro extenso. Vamos a abarcar hoy capítulos 6 al 7. No lo vamos a leer, no los vamos a leer todo de corrido como hemos hecho en otras ocasiones porque sería bastante extenso, pero la idea es que ustedes lo puedan tener abierto, puedan ir mientras me escuchan interactuando con el texto, lo puedan ir leyendo y que lo lean sobre todo en sus casas. Yo titulé este mensaje a la luz de capítulos 6 y 7 de Apocalipsis, el juicio viene, porque el juicio viene, pero Dios guarda a los suyos. El juicio viene, pero Dios guarda a los suyos. En Apocalipsis 5 vimos que solo Cristo era digno de tomar el rollo y abrir sus sellos. Solo Él, solo el Cordero, dice, fue hallado digno en todo el universo para abrir el rollo, es decir, zafar los sellos o desatar los sellos y abrir el rollo. Lo que significa es que solamente Cristo tiene la autoridad para llevar a término los propósitos de Dios y sobre todo el propósito redentor de Dios. El Cordero fue inmolado, el Cordero resucitó y Él recibió entonces autoridad para llevar la historia al cumplimiento del plan de Dios. Entonces el capítulo 6 comienza el relato con precisamente el Cordero desatando o abriendo los sellos. Y ya vimos que son 7 sellos. Lo que Juan contempla aquí entonces, cuando se comienzan a desatar los sellos, no es agradable. Y ustedes lo pueden ir leyendo ahí. No es agradable lo que Juan ve. No es decir, contrasta mucho sobre todo con capítulo 4, capítulo 5, donde el centro de atención, capítulo 4, está en el trono, ¿recuerdan? Y en el que está sentado en el trono, en que gobierna todos los acontecimientos. Luego el capítulo 5 se centra la atención en el Cordero que fue inmolado, que también vimos que es el león. Es el león y es el Cordero. Vendrá como león a enjuiciar, pero vino primero como Cordero a ocupar el lugar del pecador. Recuerden, no sé si recuerdan que terminé diciendo el mensaje pasado que podemos encontrarnos con el león para que Él nos despedace o nos abrace.
Si despreciamos al Cordero, el león se va a convertir entonces en nuestro juez. Pero si nosotros abrazamos por la fe a Cristo y su sacrificio, el sacrificio del Cordero, entonces el león será nuestro protector. Y estamos hablando del mismo Cristo por toda la eternidad. Por lo tanto, tenemos que ver todo lo que resta del libro a la luz del capítulo 4 y a la luz del capítulo 5, que son medulares en todo el relato del libro de Apocalipsis. Dios está en el trono. Dios domina y controla el universo. Todo está regido por Él y Cristo ya lo hizo todo para la redención de la humanidad. A la luz de eso, entonces nosotros podemos ver con esperanza todo lo que viene, porque como les decía, cuando comienzan a abrirse los sellos, lo que Juan ve no es agradable, es lo que se encuentra es conquista, guerra, hambre, muerte, persecución, juicio. Sin embargo, el mensaje principal no es que el mundo está fuera de control. Cada sello es abierto por el Cordero. Ese es un detalle importante. El mundo no va a la deriva. El mundo va de mal en peor, sí, por causa de la maldad del hombre. Pero el mundo al final se dirige según los propósitos y los designios del Dios que es soberano. Y cuando estamos acercándonos entonces a un contexto de guerra, conquista, persecución, hambre, muerte, juicio, es el Cordero el que está desatando. Quiere decir que todo esto que está aconteciendo está bajo el control de Él. Y el capítulo 6 termina con una pregunta muy importante, 6:17. Porque el gran día de su ira ha llegado, dice, y aquí está la pregunta, ¿y quién podrá sostenerse en pie? El capítulo 7 entonces responde esa pregunta. Dios muestra quiénes permanecerán seguros y son aquellos que pertenecen al Cordero. Por lo tanto, nos acercaremos panorámicamente a estos dos capítulos. Del 1 al 8 del capítulo 6, podemos ver al Cordero gobernando en medio del sufrimiento, porque es un contexto de sufrimiento lo que se nos presenta aquí. Los primeros 4 sellos presentan 4 jinetes, famosos, ¿verdad? Los 4 jinetes, que representan fuerzas destructivas que han marcado repetidamente la historia humana. No estamos despreciando la mirada o la interpretación futurista del Apocalipsis y sobre todo esta porción. No, de hecho está implícita. Pero si le damos una mirada también presentista o que recoge la historia de la humanidad, no solamente estamos poniendo la mirada desde el punto de vista escatológico en el tiempo del fin, donde todo esto se va a acrecentar y va a ir en creciendo, aumentando hasta llegar a un clima decisivo, sino que ha sido lo que ha marcado la historia de la humanidad y lo que marca la historia de la humanidad. ¿Sí o no? Ponga el televisor, ponga la radio, vaya a la internet. ¿Qué encontramos? Conquista, guerra, necesidades, prosperidad por un lado, pero un hambre contrastada en otras latitudes, en otros lugares, muerte. ¿No es eso lo que ha marcado y marca la historia de la humanidad hasta aquí? Entonces, le tenemos que dar una mirada desde el punto de vista general global, porque allí puede estar apuntando lo que Juan está viendo, lo que ha marcado y marca la historia de la humanidad en esta era, pero que va a ir en crecimiento, en aumento, hasta llegar a un punto culminante decisivo. El primer caballo representa para la mayoría la conquista, porque hay otra interpretación muy temprana que nace incluso de los propios padres de la iglesia, de que el primer caballo representa el evangelio. Entonces, aquí tenemos dos interpretaciones claves que no son iguales. Pudiera ser el evangelio que se va abriendo paso, pase lo que pase, o pudiera ser la conquista
aparentemente pacífica o que trae paz, pero que detrás de ello viene todo lo que, lo que trae la conquista, ¿no? Para extender territorio, para aumentar dominio. Al final es respetable cualquiera de las dos posturas. Yo me inclino más por la segunda porque creo que tiene que ver más con el contexto. Une a los cuatro jinetes en un mismo núcleo. Conquista, a la conquista le sigue guerra, a la guerra le sigue hambre y al hambre le sigue muerte, destrucción total, y va encreciendo, ahí va aumentando. Le digo eso porque el primer jinete es el que es discutido, muy discutido. Ya segundo, tercero y cuarto jinetes no tienen discusión. Segundo representa la guerra, el tercero representa el hambre o la necesidad económica, material, y el cuarto representa la muerte. No necesitamos identificar cada jinete con un acontecimiento moderno como algunos hacen. Un terremoto en Venezuela, esto significa tal cosa. Dijo esto el presidente de Israel o Donald Trump, esto significa otra tal cosa. Se reunió la ONU y determinaron esto, esto significa otra tal cosa. Eso no es seguro. Eso no es seguro. Eso no nos ayuda para nada. Ahí vienen las especulaciones, ahí vienen los vaticinios errados, ahí viene la confusión. Es mejor que entendamos que el mundo y esta era, por cuenta del pecado, las consecuencias del pecado, las huestes de maldad, ha estado marcado por guerra, por destrucción. Hay toda una lucha no solamente terrenal, sino espiritual, pero no perdamos de vista, el Cordero tiene la última palabra. Él es el que desata los sellos. Él es el que va guiando y conduciendo la historia. Por eso titulé precisamente este punto: el Cordero gobierna aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, aún en medio de la confusión, aún en medio de un mundo que parece que va de mal en peor. Lo fundamental es observar que ninguno actúa de manera independiente, porque cuando dice ven, en cada uno de los casos, vamos a ir al capítulo 6, ven, tal vez alguna de sus versiones dice ven y mira, pero el texto griego no dice ven y mira, el texto griego dice ven. Por lo tanto, ese ven lo que está indicando no es ven a Juan, porque Juan está mirando todo. Ya Juan está mirando. Ese ven es el Señor dando la orden a cada uno de los jinetes. Ven, y viene y pasa uno y Juan ve toda la imagen. Pasó el segundo, ven, y viene el segundo. Pasó el tercero, ven, y viene el cuarto. Que la orden no la da ni siquiera el Señor. La orden de el ven la está dando uno de los seres vivientes, pero por supuesto en nombre del Señor. Los primeros lectores conocían muy bien, entendían muy bien, porque los primeros lectores estaban bajo el dominio de Roma, y Roma era un imperio, y han escuchado ustedes hablar de la paz romana. Y la paz romana que cubrió el mundo entero fue una paz pero manchada con sangre, la paz de la conquista. Había una paz de un imperio que lo logró, pero lo logró ¿cómo? Imponiéndolo con conquista. Ellos habían sufrido la conquista. Ellos habían sido conquistados por ese imperio. Estamos hablando de la primera audiencia. Ellos sabían lo que era la guerra y las consecuencias de la guerra. Ellos sabían que la guerra trae hambre. Ellos sabían que la guerra trae muerte y destrucción. Por lo tanto, esas imágenes para ellos eran muy vívidas, como lo son para nosotros. Muerte, destrucción, desastre, las naciones guerreando entre ellas, algo que no va a terminar. Seguirá así hasta la consumación de los tiempos. Vivían bajo el poder de Roma, rodeados de violencia, inseguridad, crisis y muerte. El pasaje les recordaba que Roma no tenía la última palabra, y aquí viene la palabra de esperanza o el mensaje de esperanza para la iglesia de todos los tiempos, para la iglesia del primer siglo, a la que fue dirigida este libro,
Y este libro es también dirigido para la iglesia de todos los tiempos, en medio de destrucción, en medio de malas noticias. Porque las noticias llegan y usted a veces está interactuando con la gente y la gente le asusta. Si se tomó tal decisión, si la guerra y esto va a traer que el combustible va a aumentar y la inflación aumenta. Si usted se pone a darle taller a todo eso, usted no vive, usted se estresa. Como hijo de Dios, descanse en la soberanía divina. Porque todo lo que está aconteciendo, lo cual usted no tiene dominio para controlarlo, entonces descanse en aquel que sí tiene el dominio de todo lo que sucede y lo controla. El que no solamente controla su vida, sino todos los acontecimientos que giran alrededor de ella. Descanse en Cristo. Porque todo lo que está ocurriendo, aunque no le podamos dar nosotros la explicación, y lo suframos, porque lo sufrimos en carne propia, pero el Señor nos cuida en medio de todos estos acontecimientos. Es su promesa. Los sufrimientos de este mundo no significan que Cristo haya perdido el control, todo lo contrario. Cuando vemos guerras, violencia, hambre, enfermedad, muerte, podemos sentir miedo y es natural. Pero nuestra seguridad no depende de que el mundo sea estable, depende de que Cristo reina. Eso es estable. Esto no debe producir indiferencia, porque esa es la otra parte, ¿verdad? Bueno, todo está bajo el control del Señor, yo no puedo hacer nada, entonces nosotros nos mantenemos indiferentes a lo que acontece en el mundo. Tenemos un rol como hijos de Dios, tenemos un rol como representantes del reino de Dios en este mundo. Y como tal debemos expresar los valores del reino de Dios. La iglesia entonces debe ayudar al necesitado porque forma parte del propósito del Señor para su iglesia. Consolar al que sufre, compartir con generosidad, trabajar por la paz y sobre todo anunciar el evangelio a la gente. Estos días veía una entrevista y me entristecía. Es un actor cubano de renombre, muy buen actor. Él desde hace un tiempo está padeciendo de depresión severa y ha estado también marcado por el alcoholismo. Y en esta última entrevista que vi, porque es a raíz de una escena en una novela donde él muere, pero la escena quedó tan marcada porque en la imagen parece que está muerto realmente. Los ojos abiertos y la mirada perdida y en el rostro hay muerte. Y él dice que literalmente yo allí morí. Hacía 3 días había fallecido su hermana. Y en medio de esa depresión, solo en Cuba, su familia se fue al extranjero, en medio de toda la crisis que estaba viviendo, él está desesperanzado, esa es la palabra. Y él dijo, yo morí porque yo no quiero seguir viviendo. Porque ya no encuentra sentido a la vida. Ahí es cuando una persona es capaz de terminar con su vida. O cuando una persona es capaz de vivir, pero en un sufrimiento que no termina. Porque todo lo que le consolaba se ha ido. Pero no hay nada, por terrible que sea, que pueda venir a la vida de un hijo de Dios que le haga sentir esa desesperanza. Porque aunque lo más terrible venga, Cristo sigue estando en el trono, sigue siendo nuestro Señor. El Cordero que fue inmolado en nuestro lugar nos dio vida eterna y esperanza eterna. Y este mensaje fue para cristianos que estaban sufriendo mucho. Y este mensaje es para cristianos de todos los tiempos, porque el cristiano de todos los tiempos sigue sufriendo. Sufre no solamente por lo que le pasa a él y a los suyos, sufre por ver el mundo como está. Y me alentó mucho porque como es una persona tan querida, tan reconocida, ese actor, pues venían muchos mensajes de aliento para él y dentro de todos esos mensajes de aliento venían mensajes de esperanza del evangelio y personas predicando el evangelio. Le decían,
usted necesita a Cristo. Solamente Cristo va a poder traer consuelo a su vida cuando usted ha perdido toda esperanza y propósito de vivir. Estos jinetes muestran que el ser humano no puede construir por sí mismo un mundo libre de violencia, escasez y muerte. Al final, el ser humano, por mucho que se esfuerza y se ha esforzado en lograr un mundo mejor, no. Los que han estudiado un poco la historia de la humanidad y sobre todo el tema filosófico también, saben que la Primera y la Segunda Guerra Mundial tuvieron un antes y un después, porque se dan en el marco de cuando el mundo estaba en un esplendor como nunca antes y se soñaba con una civilización y un desarrollo y una felicidad como nunca antes. Llegó la Primera Guerra Mundial y terminó con eso, y cuando otra vez comenzaba a crecer esa esperanza, llegó la Segunda Guerra Mundial, y luego de la Segunda Guerra Mundial la humanidad llegó a una conclusión: el hombre no puede mejorar este mundo, no en sus fuerzas, y muchos se volvieron a Cristo. Aunque esa tendencia continúa, hoy muchos siguen poniendo ahora la esperanza en la tecnología, en la medicina avanzando, en la inteligencia artificial, pero no, nada de eso va a resolver el problema de la humanidad. Versículos 9 al 17, pueden irlo ahí observando. El Cordero hará justicia y nadie podrá escapar de su juicio. Porque al abrirse el quinto sello pasa algo, y esto aparece como una especie de paréntesis. Juan ve a los mártires clamando por justicia. Juan ve a una multitud de creyentes que habían muerto como mártires por causa de su fe. Y ellos preguntan: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo el malo va a seguir atropellando? ¿Hasta cuándo las potencias van a seguir aplastando a los más débiles? ¿Hasta cuándo va a seguir este sufrimiento? ¿Hasta cuándo, Señor, tendrán que seguir muriendo cristianos por causa de su fe? Y parece que tú no haces nada. Le dicen: ¿hasta cuándo, Señor? Y ese término que se usa, Señor, allí, no es Kyrios, que es el que comúnmente aparece como el Señor, el guía del creyente. Es otro término, y es el término de donde deriva la palabra latina déspotas, que es jefe, el que tiene el control, y está hablando de la soberanía. Y hay un énfasis marcado porque le están diciendo: Señor, tú que lo dominas todo, que eres el Todopoderoso, que todo está en tus manos, ¿hasta cuándo seguirá este sufrimiento? Están pidiendo que Dios haga justicia, que vindique su nombre y ponga fin al mal. Es lo que están pidiendo. Ya ellos han muerto, pero ellos son conscientes de que el mundo continúa en su maldad. ¿Y qué hace el Señor? Le da vestiduras blancas, señal de que los reconoce como suyos. Ustedes son míos, no me he olvidado de ustedes, están conmigo. Y les asegura la victoria. Pero les pide que esperen un poco más. Todavía falta un poco. Todavía falta un número de ustedes que debe ser integrado. Falta un poco. Esperen, pero en su momento se cumplirá lo que tanto ustedes añoran. Un mundo justo. Y yo voy a reivindicar su nombre. Y voy a vengar su sangre. El aparente retraso del juicio de Dios no significa que Dios haya olvidado el mal. Porque a veces ustedes no han orado así: Señor, ¿hasta cuándo? Ya no quiero ver las noticias. Ya no quiero saber todas esas noticias negativas.
Ya no quiero saber más de enfermedades, de catástrofes. No quiero saber más que todavía los creyentes siguen siendo perseguidos y hay latitudes en el mundo donde los masacran. Son los mártires a los cuales está hablando, de los cuales está hablando aquí. Entonces, ese aparente retraso no es que Dios ha olvidado, significa que su justicia tiene un tiempo establecido. Significa que Dios tiene muy bien trazado cómo va a acontecer todo. Por lo tanto, no desesperemos. Luego se abre el sexto sello. Y cuando se abre el sexto sello, la tierra tiembla, el cielo se altera, toda seguridad humana se derrumba. El lenguaje es catastrófico, apocalíptico, si se quiere. En el sentido que cantamos, ¿no? Porque las películas de Apocalipsis son eso, todo destrucción y aunque hay mucha destrucción aquí, recuerden que el propósito último de Apocalipsis no es aterrar, sino traer esperanza a la gente que está en medio del dolor y de un mundo que se deshace. Este lenguaje anuncia la llegada del día del Señor. Por eso les hablaba que también todos los acontecimientos van apuntando a un clima que va en crecimiento. Y ese día del Señor, día de Jehová, el día de la ira, tiene muchos sinónimos y está hablando del mismo día. Pero no es un día de 24 horas, está hablando de un periodo. Y en medio de ese periodo que apunta al fin de los tiempos, van a acontecer muchas cosas. Y entre ellas, por supuesto, el retorno del Señor, el castigo de los malos, la resurrección de los muertos. Todo eso está dentro del gran día del Señor. El momento en que Dios va a intervenir decisivamente para poner todo en orden, pero sobre todo a la luz de este contexto inmediato, para juzgar al malvado, para juzgar a los que se han rebelado para con Dios y han atropellado a su pueblo. Y dice allí la escena que cuando esto comienza a acontecer, los reyes, los ricos, los poderosos y todos se escondían. Y no encontraban refugio, ni consuelo, protección, seguridad, en nada. Y querían, dice, esconderse de la ira del Cordero. Delante del Cordero, cuando el Cordero venga en juicio, toda diferencia social desaparece, todo desaparece. Ahí ya no va a haber... ahí no va a haber guardaespaldas, ahí no va a haber seguridad, ahí no van a haber cámaras, ahí no va a haber protección, ahí no va a haber reputación, ahí no va a haber nada que resuelva. El poder no protege al final, la riqueza no protege al final, la religión tampoco, la reputación tampoco. La expresión la ira del Cordero es profundamente seria. El mismo Cristo que murió para salvar es también el juez santo que enfrentará toda rebelión. Y el capítulo termina con la pregunta, ¿quién podrá entonces sostenerse en pie? Si la gente que rechaza al Señor, si la gente que vive de espalda a Dios, pensando que todo lo que están viviendo ahora, todo lo que tienen, todo lo que podrán alcanzar con éxito, con dinero, con lo que sea, es su vida, es su confort, es su seguridad, pensaran por un momento en la ira del Cordero, pensaran por un momento que ese Jesús que vino manso y se sacrificó por la humanidad, vendrá, y cada vez está más cerca ese tiempo, como juez, y ya no habrá más espacio para arrepentirse. Si la gente pensara en eso, la gente se volviera al Señor, en arrepentimiento y fe. Dios no olvida a quienes sufren por fidelidad. Quizá la justicia parezca tardar, pero el mal no quedará sin respuesta. Eso es un consuelo para nosotros. A veces desesperamos, pero no olvide esto. Cuando usted mira a su alrededor y todo lo que ve es injusticia, y como el salmista ve que el impío prospera más que el justo, no desespere, porque Dios tiene la última palabra.
Por eso la iglesia no necesita tomar venganza en sus propias manos. Más bien la iglesia está llamada a perseverar, a mantener su testimonio y dejar el juicio final en las manos del Señor, que es el que juzga y con juicio realmente justo. También debemos examinarnos. ¿Seguimos siendo fieles cuando obedecer a Cristo cuesta? Si ahora mismo ser cristiano costara la vida o pérdida de privilegios, la fe verdadera se muestra cuando la fidelidad tiene un precio. Y si vamos a los últimos versículos, ya sobre todo el capítulo 7, el capítulo 7 de Apocalipsis responde a la pregunta del capítulo anterior. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Cuando venga el Cordero en su ira, ¿quién va a escapar? Esa es la pregunta que aparece ahí. ¿Quién va a escapar de la ira del Cordero? Y el capítulo 7 responde a esa pregunta. Primero, Dios sella a sus siervos. Y ahí aparecen los famosos y también intrigantes 144,000 sellados. Hay tantas versiones para esto. Recuerden que el libro Apocalipsis es polémico, es difícil. Pero hay dos posturas, solamente dos posturas que pueden sostenerse aquí. Y son las dos posturas históricas. Una es que está hablando literalmente de un remanente judío, de judíos, y otra es que los 144,000, y también tienen muchísimo peso, está hablando de un punto de vista representativo por todo lo que involucra ese número de todos los redimidos. Y que el grupo primero y el grupo segundo que aparecen narrados en el libro de Apocalipsis, ahí en el capítulo 7, se está hablando de un mismo grupo. Entonces, sea como sea, está hablando de creyentes judíos, por un lado, otros ya toda la multitud, o que estos 144,000 abarcan un grupo, es un grupo, un número representativo que abarca a todos los redimidos de todos los tiempos. Pero, ¿dónde está la clave aquí? Porque nosotros no tenemos tiempo para debatir todo esto, ¿verdad? Dios sella a sus siervos. Porque ¿quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? Los que son suyos. Solamente. Solamente los que son de Él. Los que han sido sellados. El sello indica que le pertenecen, que Él los conoce y que los preservará para la salvación final. No sé si ustedes han lidiado con esta pregunta o con esta inquietud o con esta incertidumbre. Señor, si son miles, ¿cómo tú vas a saber quiénes son los verdaderos creyentes? Porque no son los que aparecen en una lista oficial de una iglesia. ¿Y si se pierde la lista? Se le perdió una lista al Señor, esos se quedan fuera. No son los que pertenecen a la denominación bautista o la metodista o la presbiteriana. No es. Es que cuando alguien se arrepiente y pasa de ser un rebelde a un hijo de Dios, el Señor, que usted recuerda que es siente, es omnipresente y es omnisciente y todo lo conoce, no hay la más mínima probabilidad que a él se le quede alguien fuera de la lista. Entonces no se preocupe por eso. ¿Y qué pasó con los que murieron de esta u otra manera? Y algunos empiezan a preguntar si cómo van a resucitar si no quedan ni restos de ellos. Ese es otro tema, el tema de la resurrección. Y también sucederá y está en las manos de Dios, porque todos los suyos están en su mano y todos los suyos resucitarán. Y usted no se preocupe por eso, porque a Él no se le va a olvidar uno, el más pequeño, no se le va a olvidar. No se le va a olvidar un nombre, no hay ninguna posibilidad de que eso ocurra. Porque no se trata de una institución,
no se trata de un hombre o una organización, se trata del soberano Dios que tiene conocimiento de cada uno de sus hijos. Decía Jesús, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco, y nadie las arrebatará de mi mano. Una imposibilidad. No hay la más mínima probabilidad de que eso pueda suceder. Entonces no importa si usted se convirtió en la bautista, en la presbiteriana, si lo bautizaron de una manera u otra. Nada de eso al final funciona. Ni quién lo discipuló, ni cuánto sabe de la Biblia o no. Todo eso son aspectos importantes para el aquí, para la ahora, para su función, el servicio. Pero para entrar al reino de los cielos y ser parte de este grupo de los sellados, haber puesto su fe en Cristo. Y que Cristo, el Cordero Inmolado, sea su Salvador y su Señor. Esos son los sellados. El énfasis es claro, Dios conoce a los suyos y no perderá a ninguno. El sello no significa que los creyentes nunca sufrirán. El capítulo anterior ya mostró mártires, incluso. Creyentes que murieron por causa de su fe. Por lo tanto, sufrieron y sufrieron hasta la muerte. De hecho, los apóstoles, la mayoría sufrió la muerte por causa de su fe. Significa que aún atravesando tribulación no serán abandonados ni separados del Cordero. Después Juan ve una multitud incontable de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Ya les digo, hay una postura que dice que el segundo grupo es el mismo que el primero, o lo abarca, o que son dos grupos diferentes. Pero sea cual sea la postura, está hablando de que si es un mismo grupo o son dos, todos son del Señor. Y eso es lo más importante aquí. Y ellos están de pie delante del trono. Y esta es la respuesta a la pregunta del 6:17. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Los que pertenecen al Cordero. Por eso tiene sentido que cuando nosotros predicamos al Evangelio, le digamos a la gente, no queda mucho tiempo. Primero, no queda mucho tiempo porque no sabes qué tiempo de vida te queda. Y segundo, porque no sabes qué tiempo resta para que el Cordero venga como juez. Y cuando eso suceda, se habrá acabado el tiempo. Por lo tanto, es aquí, es ahora, cuando tienes que volverte en arrepentimiento y fe a Cristo. Ellos no están allí por méritos. Esa multitud, esos que han sido sellados, los que le pertenecen al Cordero, no están allí por méritos. El anciano lo explica muy bien. Dice, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¡Qué tremendo! Si a usted se le embarra, no sé cómo decir, embarra, ustedes usan ese término aquí, embarrar. Usted sabe que usted se viste bien bonito, bien pinchín, como decimos en Cuba. Se pone bien galán ahí, bien guapo o guapa. Qué tremendo lo que le pasó a un primo mío. ¿Sabe lo que le pasó a un primo mío? Se pone así pinchín, iba a verla a la novia, iba en una bicicleta. Y en el camino se le atraviesa ¿cómo se le llama al ave de rapiña aquí? Un sopilote cubano que venía con la tripa de un animal muerto en el pico y se le enredó en la camisa, en la ropa. Tuvo que volver a cambiarse de ropa y a bañarse. Dice que a la semana todavía se sentía el mal olor encima. Lo que le digo es que usted va y bueno, le caen 2 gotas de agua, usted no se preocupa, si el agua está limpia, usted dice, se va a secar y sigo limpio, pero ¿qué pasa con la sangre? Cuando usted la sangre no limpia, la sangre deja una mancha, pero la sangre de Cristo limpia. Y limpia para siempre. Limpia el corazón, te reconcilia con Dios. Por eso cuando Dios te mira, si tú te has identificado con el sacrificio de Cristo y la sangre de Cristo te ha limpiado, cuando Dios te mira, ve a un ¿qué? A un hijo, a un santo, a alguien que le pertenece a Él y que está siendo
conformados a la imagen de su Hijo Cristo. La sangre de Cristo es la razón por la que puedes estar delante de Dios. No están allí porque fueron suficientemente religiosos, no están allí porque sufrieron más que otros, no están allí porque fueron moralmente superiores, están allí porque Cristo murió por ellos y limpió su culpa. Finalmente el pasaje muestra su destino: ya no tendrán hambre. Y esto es un poco que responde también a aquella inquietud de justicia, de hasta cuándo el mal. Ya no tendrán hambre, ya no tendrán sed. El Cordero los pastoreará por la eternidad y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Nuestra seguridad, hermanos, no consiste en que nunca sufriremos, sino en que pertenecemos a Dios. El creyente puede atravesar enfermedad, pérdida, oposición, incluso la muerte, pero no será abandonado por Dios. Dios conoce a cada uno de los suyos y los llevará hasta su presencia. Dios nos llama entonces con esa convicción a perseverar en la fe. La tribulación no significa abandono, ya sea la tribulación de la hora o ya sea la tribulación del futuro. Las lágrimas tienen un límite. El Cordero conducirá a su pueblo hasta la vida eterna. Y esta visión también impulsa la misión de la iglesia, la misión del creyente. Cristo está reuniendo un pueblo de toda nación, tribu, pueblo y lengua que todavía se está completando. Todavía la puerta está abierta, la puerta de la gracia. Por eso la iglesia debe anunciar el evangelio. Por eso la iglesia debe continuar orando por la salvación de los perdidos, enviar, cruzar barreras culturales, compartir el evangelio con la gente, porque todavía hay tiempo. Concluyo, hermanos, con estas palabras. Apocalipsis 6 y 7 nos enseña tres verdades fundamentales. Primero, y la más importante de todas, el Cordero gobierna aún en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento, del dolor, de la incertidumbre, recuerde, el Cordero gobierna y el Cordero es mi Dios y mi Salvador. La conquista, la guerra, el hambre, la muerte no estarán fuera de su autoridad. La historia no está sin rumbo. Segunda verdad, el Cordero hará justicia y nadie podrá escapar de su juicio. Dígale eso en el momento oportuno o no oportuno, como le decía Pablo a Timoteo. Dígale eso a sus amigos, dígale eso a sus familiares, ya sea verbalmente, ya sea entregándole una porción, ya sea enviándole un mensaje de TikTok que comunica esta verdad. Dígaselo. El Cordero hará justicia y nadie podrá escapar de su juicio. Dios no ha olvidado a los que sufren. El mal no permanecerá para siempre. Llegará el día en que toda falsa seguridad caerá, pero ay de aquel que parta de este mundo dándole las espaldas a Cristo, al Cordero. Tercero, el Cordero guardará a su pueblo y lo llevará a la victoria final. Dios conoce a los suyos, los limpia por la sangre de Cristo y los conduce hasta su presencia. A la iglesia, ¿cuál es el llamado? ¿Cuál es el desafío? Confiar, perseverar, mantener un testimonio puro que glorifique al Señor. El Cordero gobierna y llevará a los suyos hasta el final. Al no creyente, solo Jesucristo puede hacerte permanecer en pie delante de Dios. Cuando venga la ira del Cordero, si has sido lavado por la sangre de Cristo, no temas. Pero ay de aquel que le sorprenda la venida de Cristo o que parta de esta tierra sin haberse arrepentido de sus pecados y haber puesto la fe en Cristo. Arrepiéntete y confía en Él. El juicio viene, pero Dios guarda a los suyos. Amén.